Bienvenidos a este viaje por la mitología griega. A lo largo de este video exploraremos a varias deidades menos conocidas pero igualmente fascinantes, cuyas historias revelan el lado más profundo y enigmático del panteón griego. Desde Anfitrite, la diosa de los mares tranquilos, hasta Nix, la noche personificada, descubriremos cómo cada uno de estos dioses y diosas encarna aspectos vitales de la existencia humana y divina. El amor correspondido, la fuerza, el sueño, la fortuna y la justicia retributiva, entre muchos otros. Acompáñenme en este recorrido por personajes tan esenciales como olvidados, que completan el colorido mosaico de creencias que dieron forma a la cultura griega. Anfitrite, la reina del mar. Dentro de la mitología griega, Anfitrite destaca como una de las figuras centrales de la vasta corte marina. Conocida por su exquisita belleza y su carácter sereno, es reconocida como la reina de los océanos y la esposa de Poseidón, el dios de los mares. A pesar de no ser uno de los nombres más mencionados cuando se habla de las deidades olímpicas, su historia refleja la esencia y la profundidad del mundo acuático que tanto fascinó a los antiguos griegos. Anfitrite pertenece a la generación de las Nereidas, las 50 hijas de Nereo y Doris. Nereo, llamado también el Viejo del Mar, era una deidad primordial que encarnaba las aguas marinas en su aspecto benévolo y apacible. Doris, por su parte, era una oceanide descendiente de la unión de los titanes Océano y Tetis. Las Nereidas se caracterizaban por su inmensa belleza, dulzura y espíritu protector. Representaban la parte amable y vivificante del mar, lejos de las tormentas y los peligros que a menudo acechaban en las profundidades. Anfitrite, dentro de este nutrido grupo de hermanas, sobresalía por su porte elegante y cierto halo de majestad que la distinguía. El nombre Anfitrite suele asociarse con la idea de rodear o englobar el mar, lo cual refuerza su vínculo íntimo con las aguas que la rodean. El relato más conocido sobre Anfitrite se relaciona con su vínculo con Poseidón, hermano de Zeus y Hades, y soberano de los mares tras la titanomaquia. Se dice que Poseidón se enamoró de ella al contemplarla bailando junto a sus hermanas en la isla de Naxos. La búsqueda de Anfitrite, temerosa del poder y la fama temperamental de Poseidón, Anfitrite decidió huir y ocultarse en las profundidades del océano para evitar la insistente corte de aquel dios tan imponente. El dios delfín, desesperado por el rechazo, Poseidón envió mensajeros en su búsqueda. Quien tuvo éxito fue un delfín divino, a veces personificado como un dios menor, que localizó a Anfitrite y la convenció de la sinceridad de los sentimientos de Poseidón. Al final, ella accedió a convertirse en su esposa. Esta unión selló el destino de Anfitrite como reina de los mares y protectora de la vida marina. Tras ser persuadida por el delfín, la boda de Anfitrite y Poseidón se celebró con fasto en su palacio submarino. Desde entonces Anfitrite se convirtió en la consorte oficial del dios de los mares y en cogobernante de ese vasto dominio. Su rol iba más allá de ser simplemente la esposa de Poseidón. También velaba por la armonía y la fertilidad de las aguas. Muchos mitos coinciden en señalar que Anfitrite velaba por las criaturas del mar, vigilando que los corales y las plantas marinas crecieran sanos y prósperos. Se le asociaba con la buena fortuna y la guía a quienes emprendían viajes por mar. Con frecuencia los marineros y pescadores le rendían tributo para obtener aguas calmadas y pescas abundantes. El hijo más famoso que comparte con Poseidón es Tritón, representado con torso de hombre y cola de pez, símbolo inequívoco de su naturaleza marina. Tritón, con su caracola, era capaz de calmar o desatar las olas con un simple toque. En algunas versiones se menciona que Anfitrite tuvo otros hijos igualmente ligados al reino marino, pero ninguno alcanzó la notoriedad de Tritón. Tritón se convierte así en un reflejo de la propia dualidad del mar, a veces apacible y a veces violento, rasgos que también se encuentran en el carácter de Anfitrite y su esposo. Aunque el culto a Anfitrite no alcanzó la misma relevancia que el de Poseidón u otras deidades olímpicas, los griegos la tenían en alta estima como la diosa que encarna la gracia y la serenidad del océano. Se la solía mostrar como una mujer de extraordinaria belleza, coronada con conchas o perlas, a veces sosteniendo un tridente pequeño o una red. Otras veces aparece acompañada de delfines, caballos marinos o hipocampos, conexión con la paciencia y la firmeza. Igual que el mar puede pasar de la calma a la tempestad, Anfitrite, en ciertos relatos, deja ver una determinación y un poder inquebrantable cuando se producen desórdenes o amenazas en su reino submarino. La figura de Anfitrite brinda una visión más amplia de la compleja personalidad del dios marino Poseidón, complementando su imagen de deidad impulsiva con la serenidad y el equilibrio que ella aporta.
Al mismo tiempo simboliza la majestuosidad de los mares y la capacidad que tienen las aguas de renovar, proteger, pero también de castigar cuando se les ofende. En última instancia, este rol de reina silenciosa y protectora refuerza la idea central de la mitología griega de que la armonía y la fuerza del mundo surgen muy a menudo de la unión de opuestos, la serenidad de Anfitrit y la energía de Poseidón. A través de su historia se revela la profundidad del reino marino, no solo como un escenario de aventuras y peligros, sino como un espacio vital y fértil que los dioses griegos veneraban y temían a partes iguales. Anteros, el dios del amor correspondido y vengador del desdén. En el complejo abanico de deidades relacionadas con el amor en la mitología griega, Anteros ocupa un lugar peculiar. A menudo descrito como hermano o contraparte de Eros, Anteros encarna el amor recíproco y al mismo tiempo se presenta como un justiciero que castiga el desprecio o la indiferencia hacia los afectos. Su propio nombre, que deriva de la raíz griega anter, amor que responde, indica su naturaleza principal: el amor que vuelve o que se da en equilibrio entre dos almas. Las versiones sobre el nacimiento de Anteros varían, aunque la más extendida lo describe como hijo de Afrodita, diosa del amor, y quizás también de Ares o de otro dios, dependiendo del relato. En cualquier caso, su esencia amorosa procede directamente de la influencia de Afrodita, quien, concernida por la fragilidad del amor en solitario, necesitaba otra fuerza que complementara o equilibrara a Eros. Mientras Eros personifica el deseo que se despierta, el flechazo, la pasión inicial, Anteros representa la respuesta a ese sentimiento, la correspondencia mutua que consolida la relación amorosa. Sin embargo, esta faceta benigna convive con un aspecto más sombrío, el de vengador del desdén. Cuando alguien desprecia el amor recibido o actúa con crueldad hacia quien le ofrece su afecto, Anteros interviene para castigar esa ingratitud, recordando que la verdadera plenitud amorosa exige un intercambio equilibrado. Una de las narraciones más conocidas sobre la relación entre Anteros y Eros cuenta que de niño Eros no crecía. Preocupada, Afrodita buscó consejo divino o consultó el oráculo, y la respuesta reveló que el amor no podía desarrollarse mientras no fuera correspondido. Fue entonces que, bien sea mediante un acto creativo o la intervención de otros dioses, surgió Anteros para acompañar a Eros. Solo cuando estaban juntos, Eros se fortalecía y crecía. En cambio, si se separaban, Eros volvía a debilitarse. Esta anécdota subraya la idea central de que el amor unilateral es frágil, mientras que el amor correspondido posee una fuerza duradera. En la tradición artística y literaria, Anteros suele representarse de forma semejante a Eros, como un joven alado y con rasgos hermosos. Sin embargo, hay detalles que marcan su identidad propia. Aspecto justiciero. En algunas ilustraciones porta un látigo o un garrote, símbolo de la retribución que aplica a quienes desprecian el amor. Expresión más seria o severa. A diferencia de Eros o Cupido en la mitología romana, quien a menudo se muestra juguetón o travieso, Anteros aparece con un gesto más contenido, resaltando su faceta vengadora. En ciertos relatos o esculturas se le ve luchando con Eros o entrelazado con él, evocando la tensión y la necesidad de equilibrio entre ambas fuerzas, la pasión que surge y la respuesta que la alimenta o la rechaza. A diferencia de Afrodita o incluso de Eros, Anteros no contó con un culto masivo o santuarios dedicados específicamente a él. Sin embargo, su figura aparecía en episodios y alegorías destinadas a instruir sobre la importancia de corresponder el amor que se ofrece. En la Atenas clásica y en otros centros de la antigua Grecia, la mención de Anteros invitaba a la reflexión sobre la reciprocidad como uno de los pilares fundamentales en la vida social y afectiva. Con el paso de los siglos, la imagen de Anteros trascendió la mitología griega para simbolizar, en contextos más modernos, tanto la fuerza del amor mutuo como la retribución contra quien hiere gratuitamente los sentimientos ajenos. Esto sirvió de inspiración en la literatura, en poemas, y más adelante, en el arte renacentista y neoclásico, donde la representación de Eros y Anteros subraya la dualidad del amor, un don que puede ser fuente de felicidad o de castigo, dependiendo de cómo se maneje. La presencia de Anteros en la mitología griega profundiza la comprensión de la complejidad amorosa. El amor no basta si no es correspondido, y el desdén hacia los sentimientos genuinos acarrea consecuencias. De esta manera, la existencia de Anteros recuerda que el amor florece y se fortalece cuando es recíproco, y que su ausencia o su menosprecio puede convertirse en un detonante de sufrimiento. Es un mensaje que siglos después conserva su vigencia. La fuerza del amor reside en la reciprocidad y el cuidado mutuo, un tesoro que se alimenta solo cuando dos almas deciden nutrirlo en conjunto. Día.
La personificación de la fuerza en la mitología griega. En la intrincada red de deidades que componen el panteón griego, Bia aparece como la encarnación misma de la fuerza y la violencia imparable. Pese a no ser uno de los nombres más populares en los relatos mitológicos, su presencia es fundamental para comprender el equilibrio o la imposición del orden divino. Hija de Palas, un titán, y de Estigia, una oceánide relacionada con el río Estigio, Bia forma parte de un grupo de hermanos que simbolizan distintas facetas del poder: Kratos, el poder; Celos, la emulación o rivalidad; y Nike, la victoria. Los cuatro, al aliarse con Zeus durante la titanomaquia, la guerra entre dioses olímpicos y titanes, obtuvieron un lugar privilegiado como asistentes y guardianes del soberano del Olimpo. Si bien la genealogía de Bia no presenta los matices tan conocidos como la de otros dioses, su esencia se capta mejor entendiendo a sus progenitores y su entorno. Estigia, el río que sirve de frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, es una de las corrientes más temidas por dioses inmortales. Este linaje confiere a Bia una fuerza tan implacable como sagrada. La alianza de su familia con Zeus resultó decisiva para la victoria de los olímpicos en la titanomaquia, y desde entonces Bia se convirtió en una ejecutora fiable de la voluntad del nuevo orden. A diferencia de Ares, que representa la furia bélica, o de Atenea, la estrategia en la guerra, Bia encarna la fuerza bruta que somete sin contemplaciones. Su presencia se hace evidente, sobre todo en tareas que requieren mano firme y ejecución inmediata. No se la describe como una diosa que dialogue o persuada. Su rol es más bien el de imponer y coaccionar cuando Zeus así lo decide. Dentro de la mitología, Bia suele actuar al lado de Kratos, su hermano, que simboliza el poder o la autoridad. Mientras Kratos legitima la supremacía de Zeus, Bia se ocupa de plasmarla de manera práctica y contundente. Este tándem aparece en diversos episodios, siempre cumpliendo órdenes divinas con rigor inexorable. La obra Prometeo encadenado, atribuida tradicionalmente a Esquilo, ilustra de forma clara la naturaleza de Bia. Al inicio del relato, Zeus ordena castigar a Prometeo por haber robado el fuego para entregárselo a la humanidad. Para cumplir esta orden, Bia y Kratos se presentan junto al dios Hefesto, quien forja las cadenas que aprisionarán al titán. Bia, fiel a su carácter, no muestra compasión ni duda alguna. Es la ejecutora que encarna la autoridad inflexible, asegurándose de que las cadenas se apliquen sin piedad. Kratos, por su parte, reafirma la voluntad de Zeus y la necesidad de obedecer el mandato. Hefesto, más reticente, lamenta la crueldad del castigo, pero ante Bia y Kratos poco puede hacer. Este momento es emblemático porque subraya la misión de Bia como fuerza de choque al servicio de Zeus, sin entrar en consideraciones morales o empatía hacia quien sufre la sentencia. En la tradición griega, Bia no gozaba de templos o un culto extenso, al contrario de deidades como Zeus, Afrodita o Apolo. Sin embargo, su papel resultaba igualmente relevante como pilar de la autoridad divina. El orden cósmico establecido por Zeus dependía tanto de la astucia de dioses como Hermes o Atenea, de la justicia de Temis y Dike, como también de la fuerza de Bia y la vigilancia de Kratos. Desde un punto de vista simbólico, Bia representa el poder irresistible que asegura el cumplimiento de la ley suprema. En el ámbito más humano, podría interpretarse como la fuerza bruta que en última instancia sostiene estructuras de poder y control. A veces desequilibrante, a veces necesaria para imponer justicia, Bia recuerda que incluso en el Olimpo, la paz se respalda con la amenaza de una violencia desatada. La mitología griega, con toda su variedad y riqueza, reservó para Bia el rol de ejecutora de la voluntad divina. Una fuerza que no dialoga ni se compadece, sino que actúa con contundencia. Este rasgo inflexible contrasta con otros dioses más proclives a la discusión y la diplomacia, lo que demuestra la amplitud de roles y personalidades en los relatos antiguos. En última instancia, el personaje de Bia nos recuerda que, en la concepción griega, el cosmos se mantiene en equilibrio no solo por la sabiduría y la diplomacia, sino también por la fuerza inquebrantable cuando llega el momento de hacer valer las leyes divinas. Su figura, discreta pero rotunda, completa el mosaico de dioses y fuerzas que gobiernan tanto el Olimpo como el destino de los mortales. Deimos, el miedo encarnado en la mitología griega. En el rico tapiz de la mitología griega, Deimos representa la personificación del terror y el pavor que acechan en el corazón de los guerreros antes y durante la batalla. Tradicionalmente descrito como hijo de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor y la belleza, Deimos se alinea junto a su hermano Fobos, el miedo, para subrayar la dualidad emocional que asalta a los combatientes en el fragor del conflicto.
Ares, con su temperamento belicoso y su pasión por la confrontación, encarna la guerra en toda su crudeza. Sin embargo, la fuerza bruta por sí sola no basta para describir la experiencia de la guerra. Ahí es donde entran Deimos y Phobos. Phobos se asocia con la sensación de pánico y alarma que paraliza, o en ocasiones empuja a los soldados a actuar de forma desesperada. Deimos personifica el terror más íntimo y penetrante, el que puede socavar la determinación de un guerrero o sembrar el caos en sus filas. En muchos relatos, estos dos acompañan a su padre Ares en su carro de guerra, sobrevolando los ejércitos para infundir el horror y la confusión que preceden a la matanza. Así, Deimos y Phobos refuerzan la idea de que la guerra no solo se libra con espadas y lanzas, sino también en la mente y el corazón de cada combatiente. Aunque Deimos no cuenta con un mito individual extenso, su influencia se hace sentir en cada escena bélica de la tradición griega. La Ilíada de Homero describe a menudo los estragos causados por el temor, la vacilación y el ímpetu temerario que llevan a la ruina de héroes y ejércitos por igual. En este contexto, es fácil imaginar a Deimos como una fuerza casi invisible que merodea los campamentos guerreros, infiltrándose en los pensamientos de los soldados durante las vigilias nocturnas. Deimos no solo afecta a los enemigos del Olimpo, incluso grandes héroes como Diomedes, Áyax o el propio Aquiles pueden verse momentáneamente sacudidos por el desasosiego que simboliza este dios. En los mitos, el temor trascendía la fuerza física, podía hacer flaquear el coraje, distorsionar la razón y desencadenar acciones fatales. La estrecha relación entre Deimos, terror, y Phobos, miedo, pone de manifiesto la complejidad de las emociones humanas. Si la guerra es uno de los escenarios más intensos de la historia, es natural que los griegos personificaran las sensaciones que producen en los combatientes. Deimos se convierte así en la manifestación del pánico repentino que puede cortar de raíz la voluntad de lucha. Phobos es la inquietud persistente que acompaña la anticipación del peligro. Este desglose de emociones muestra la fascinación de la cultura griega por comprender y dar forma mitológica a los estados anímicos extremos. Cada dios, semidios o personificación constituía un prisma distinto de la experiencia humana, desde la valentía a la cobardía, desde la furia a la serenidad. La herencia cultural de Deimos sobrevive de manera curiosa en la astronomía moderna. El planeta Marte, equivalente romano de Ares, cuenta con dos satélites naturales, Phobos y Deimos. Descubiertos en el siglo XIX, fueron bautizados en honor a estos dos hijos divinos, perpetuando así la conexión entre la violencia de la guerra y las emociones que ésta despierta. De esta forma, la influencia de la mitología griega resuena en la ciencia contemporánea y nos recuerda la vigencia de sus símbolos. La figura de Deimos nos enseña que más allá de la destreza con la espada o la audacia de un héroe, la guerra se decide también en el plano psicológico. El terror que Deimos encarna no es meramente físico, sino una fuerza que puede desequilibrar incluso a los más valientes. En la cosmovisión griega, el poder de un dios radica no solo en su capacidad para destruir, sino también en su habilidad para alterar la mente y el espíritu. Así, Deimos se erige como un recordatorio de la vulnerabilidad humana frente al miedo, una emoción tan antigua como la propia humanidad y, por tanto, omnipresente en los mitos y en la vida real. Eris, la diosa de la discordia en la mitología griega. Entre las múltiples deidades del panteón griego, Eris destaca como la personificación de la discordia, la contienda y el caos. Hija de la diosa primordial Nix, la noche. Se la describe a menudo como una fuerza que altera la armonía allí donde va, sembrando rivalidad y enfrentamientos tanto entre dioses como entre mortales. Su historia, con matices de astucia y desequilibrio, es fundamental para comprender varios de los grandes conflictos de la mitología griega. Nix, la madre de Eris, dio origen a diversas entidades asociadas con aspectos oscuros o primordiales de la existencia, como Tánatos, la muerte, Hipnos, el sueño, y Moros, el destino. En este contexto, la propia Eris encarna la agitación y la ruptura del orden establecido. Al carecer de una residencia fija, pues se dice que vaga sembrando peleas por doquier, se convirtió en una presencia temida y al mismo tiempo inevitable, ya que toda forma de convivencia puede verse sacudida por la discordia. El episodio más célebre de Eris está relacionado con el acontecimiento que encendió la chispa de la guerra de Troya. Según el mito, todos los dioses habían sido invitados a la boda de Peleo y Tetis, padres del héroe Aquiles, excepto Eris, que fue deliberadamente excluida por temor a que perturbara la celebración. Indignada, la diosa irrumpió en el banquete y arrojó sobre la mesa una manzana dorada con la inscripción para la más bella.
Este acto provocó una disputa inmediata entre Hera, Atenea y Afrodita, quienes reclamaban para sí aquel título de belleza suprema. Para resolver el conflicto, el príncipe troyano Paris fue elegido como juez. Este otorgó la manzana a Afrodita, seducido por la promesa de que la diosa del amor le concedería el afecto de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. El posterior rapto o fuga de Helena desencadenó la legendaria guerra entre griegos y troyanos. Así, con un sencillo pero astuto gesto, Eris puso en marcha uno de los episodios bélicos más largos y épicos de la mitología, subrayando su papel de factor caótico y desestabilizador. Aunque habitualmente se asocia a Eris con el desorden y la violencia, algunos textos antiguos, en especial los de Hesíodo, señalan la existencia de dos tipos de discordia, dos Eris diferentes. La discordia maligna, encarnada por la Eris tradicional, promotora de enemistades, guerras y conflictos destructivos. La discordia benigna, un tipo de rivalidad que impulsa el afán de superación, un deseo de competir de forma positiva y de mejorar las propias capacidades gracias a la competencia con los demás. Esta visión más matizada explica cómo los griegos concebían la confrontación no solo como una fuerza destructora, sino también como un estímulo para la excelencia individual y colectiva. En el arte y la literatura, Eris suele representarse como una figura turbadora, a veces armada o con rasgos iracundos, personificando la tensión que precede a la confrontación. Su influencia se percibe en cada suceso mitológico que involucra enredos y disputas, ya sean amorosas, bélicas o incluso divinas. Pese a su reputación sombría, Eris cumple una función casi necesaria: mostrar que incluso en el Olimpo, la paz es frágil y susceptible de ser alterada en cualquier momento. De ahí que su carácter resulte tan fascinante. La discordia, en la visión griega, no es solo un mal inevitable, sino un elemento que pone a prueba la fortaleza, la justicia y la sabiduría de dioses y humanos. Eris encarna la fuerza que irrumpe sin avisar y desbarata los planes más bien trazados. Su leyenda más famosa, la manzana dorada, recuerda lo fácil que es desencadenar grandes conflictos a partir de gestos aparentemente mínimos. Pero también invita a considerar que en ocasiones la rivalidad bien canalizada puede conducir a la evolución y la superación personal. Como parte de la compleja familia de Nyx, Eris resulta una pieza clave en el entramado mitológico griego, recordando que incluso en el Olimpo la armonía pende de un hilo. Sus historias en esencia nos hablan del eterno dilema humano: cómo manejar la tensión y el desacuerdo sin caer en la destrucción. De ahí que su figura, aun siendo temida, sea indispensable para entender los contrastes de la vida y la naturaleza conflictiva, pero también estimulante, del ser humano. Hebe, la promesa de renovación y juventud eterna. En el vasto panteón griego, Hebe ocupa un lugar singular como personificación de la juventud, así como de toda la energía y vitalidad que ésta representa. Hija de Zeus, el rey de los dioses, y de Hera, la orgullosa reina del Olimpo, Hebe nace en un contexto divino que realza su importancia. Al fin y al cabo, la juventud es esa chispa constante de renovación que mantiene la armonía entre dioses y mortales. Desde los primeros relatos, Hebe es conocida como la diosa encargada de servir néctar y ambrosía, el alimento sagrado que conserva la inmortalidad de los dioses. En algunos textos antiguos, como los poemas homéricos, se menciona expresamente esta función de gran honor. Era Hebe quien con sus propias manos llenaba las copas de los olímpicos para asegurar que el vigor y la fuerza divina jamás se extinguieran. La imagen de una joven hermosa y radiante ofreciendo néctar simboliza también la idea de que la juventud no es solo una etapa pasajera de la vida, sino una renovación constante, algo que para los dioses puede ser eterno. Hija de dos de las divinidades más importantes, Hebe goza de un estatus privilegiado. En varios pasajes aparece al lado de su madre, Hera, ayudándola con las tareas del Olimpo o sirviendo a otras deidades. La naturaleza simbólica de Hebe refuerza la importancia de Hera. Si Hera representa el matrimonio y la realeza divina, la hija encarna el impulso de lo nuevo y la promesa de continuidad. Madre e hija conforman así un dúo que refleja el equilibrio entre la tradición y la renovación. Uno de los mitos más célebres relacionados con Hebe es su matrimonio con Heracles, Hércules en el panteón romano. Tras completar sus 12 trabajos y obtener la inmortalidad, el héroe fue recibido en el Olimpo, donde se unió en matrimonio con Hebe. Este enlace representa la culminación de la hazaña del héroe, no solo la vida eterna, sino también la unión con la misma fuente de la juventud, señal de que Heracles había superado los desafíos mortales y se integraba definitivamente al círculo de los inmortales.
Aunque no se cuenta entre las deidades con un culto muy extenso en la antigua Grecia, Hebe aparece con frecuencia en el arte, especialmente en la escultura. La figura de una joven diosa, a menudo retratada sosteniendo una jarra o copa, ha sido fuente de inspiración a lo largo de los siglos. En la época moderna destaca el trabajo de artistas como Antonio Canova, quien esculpió diversas representaciones de la diosa, subrayando su ligereza y elegancia. En el arte clásico, Hebe suele llevar túnicas ondulantes, que sugieren un movimiento fluido y la delicadeza propia de su naturaleza. Más allá de su función literal de ofrecer néctar y de su matrimonio con Heracles, Hebe simboliza la fuerza regeneradora que atraviesa todos los ciclos de la vida. En la sociedad griega, que valoraba la juventud, la vitalidad y la belleza, la presencia de una diosa que encarnara estos atributos eternos era casi inevitable. Además, Hebe subraya la idea de que la inmortalidad de los dioses precisa de un componente fundamental, la renovación constante, garantizada precisamente por la juventud. Así pues, Hebe no es únicamente la copera de los dioses, sino un recordatorio de que en el corazón del Olimpo se respira un aliento continuo de renovación. Su mito, a menudo discreto en comparación con el de otras deidades, encierra no obstante un mensaje esencial. Toda existencia, ya sea divina o mortal, se sostiene en la capacidad de renovarse, de rejuvenecer y de contemplar el futuro con el mismo ímpetu con el que se ve la vida florecer por primera vez. Hécate, la diosa de la magia y los caminos ocultos en la mitología griega. Dentro de la extensa y variada mitología griega, Hécate ocupa un lugar único como la diosa de la magia, la hechicería y los lugares liminales. Su figura, envuelta en un halo de misterio, ha fascinado a poetas, dramaturgos y estudiosos a lo largo de los siglos. Aunque a menudo se la asocia con la noche, las sombras y los poderes sobrenaturales, su influencia abarca mucho más que los simples conjuros o rituales tenebrosos. Hécate es, sobre todo, un enlace entre mundos y una guía que asiste tanto a dioses como a mortales en los cruces más enigmáticos de la existencia. Según la teogonía de Hesíodo, Hécate es hija de Perses y Asteria, dos titanes vinculados a los astros y a los poderes celestiales. Asteria, su madre, personificaba las estrellas fugaces y las profecías nocturnas, lo que otorgó a Hécate una profunda conexión con el firmamento y la magia. Gracias a este linaje, gozaba de gran prestigio incluso antes de que Zeus y los dioses olímpicos alcanzaran la supremacía tras la titanomaquia. De hecho, el propio Zeus respetaba a Hécate y le concedió autoridad para otorgar o denegar bendiciones en la tierra, el cielo y el mar. Uno de los aspectos más característicos de Hécate es su relación con las encrucijadas y los límites, ya sean físicos, como los cruces de caminos, o metafóricos, las fronteras entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino. Se la consideraba protectora de quienes viajan de noche, así como de aquellos que se aventuran en territorios desconocidos. Era habitual que en la antigua Grecia se colocaran pequeños altares o imágenes de Hécate en cruces de caminos, donde los viajeros dejaban ofrendas para asegurar su favor y protección. A menudo se representa a Hécate sosteniendo antorchas, símbolo de la luz que guía en medio de la penumbra. Esta imagen enfatiza su papel como facilitadora del paso seguro a través de lugares oscuros o inciertos. Un relato clave que refleja la intervención benevolente de Hécate es el de Perséfone, hija de Deméter, que fue raptada por Hades para convertirla en reina del inframundo. Cuando Perséfone desapareció, Deméter vagó sin rumbo en busca de su hija. Fue Hécate quien, con sus antorchas encendidas, se acercó a la diosa afligida para comunicarle que había escuchado los gritos de Perséfone, pero no sabía con exactitud a dónde la habían llevado. Posteriormente, Hécate acompañó a Deméter ante Helios, el dios del sol, quien finalmente reveló el paradero de la joven. Este gesto subraya el papel de Hécate como diosa guía y aliada, dispuesta a iluminar las sombras que ocultan la verdad. Sin duda, la faceta más famosa de Hécate es la de protectora de brujas y hechiceros, así como de cualquiera que practique artes ocultas, conjuros y rituales. En la antigüedad, a ella se le dedicaban fórmulas mágicas y se la invocaba para obtener sabiduría secreta, favores sobrenaturales o protección ante maldiciones. La noche y las criaturas espectrales están muy ligadas a Hécate. Se decía que vagaba acompañada de perros fantasmales o aullidos siniestros, símbolo del poder que ostentaba sobre los espíritus y las almas que transitaban entre la vida y la muerte. En el arte y la literatura griega, Hécate presenta múltiples representaciones, pero hay una especialmente célebre: la diosa triple. Esta imagen la muestra con 3 rostros o 3 cuerpos, cada uno mirando en una dirección diferente,
aludiendo a su dominio sobre pasado, presente y futuro, así como a su presencia en distintos umbrales. Las antorchas refuerzan la idea de guía y de luz en la oscuridad. La llave. En algunas versiones sostiene llaves que simbolizan su acceso a los misterios de los tres reinos, celeste, terrestre e inframundo. La daga o serpientes. En ocasiones aparecen otros atributos mágicos que remarcan su faceta de hechicera y protectora. El culto a Hécate se extendió en distintas regiones del mundo griego. Incluso algunas polis, como Egina y Mégara, le rendían honores especiales. Uno de los ritos más conocidos era el Hécates de Hipnón, una ofrenda que se realizaba durante la luna nueva y que incluía comida dejada en cruces de camino para apaciguar o agradecer a la diosa y a los espíritus que la acompañaban. Además de sus santuarios en cruces de caminos, también existían templos costeros dedicados a ella, donde se la veneraba como protectora de navegantes y de quienes se aventuraban en travesías marítimas bajo la oscuridad de la noche. La importancia de Hécate en la mitología griega se basa en su habilidad para transitar fronteras, entre la luz y la oscuridad, entre lo conocido y lo desconocido, entre lo humano y lo divino. Su figura, a menudo temida por sus vínculos con lo sobrenatural, también es profundamente venerada como guía y protectora de quienes se internan en los senderos más inciertos. En este sentido, Hécate personifica la certeza de que siempre hay un faro en medio de la penumbra, una llama que ilumina los recovecos del destino y los misterios del mundo. Para los antiguos griegos, la noche no solo albergaba terrores, sino también posibilidades infinitas y sabiduría oculta. Y en ese tránsito entre el miedo y el descubrimiento, Hécate se erige como la diosa que sostiene la antorcha y abre el camino. Helio, el dios del sol en la mitología griega. En la mitología griega, Helio, en griego antiguo, Helio, es el titán que personifica el sol. A diferencia de Apolo, quien también es asociado con la luz y la claridad, pero desde un plano más olímpico, Helio constituye la manifestación física del astro solar que cruza el firmamento cada día, llevando la luz a dioses y mortales. Su figura gozó de gran relevancia en épocas tempranas de la tradición griega, antes de que varios de sus atributos fueran asimilados por otros dioses. Helio pertenece a la estirpe titánica, previo a la supremacía de los dioses olímpicos. Es hijo de los titanes Hiperión y Tea, ambos vinculados con la luz celeste y la visión. Sus hermanas son Selene, la personificación de la luna, y Eos, la del alba, la aurora. Así la familia forma una tríada que rige el orden de los ciclos diarios, el alba, el día y la noche. Además, Helio tiene diversos hijos con diferentes uniones. Entre los más conocidos se encuentra Circe, la hechicera que aparece en la Odisea, Eetes, el mítico rey de Cólquida, famoso por el vellocino de oro, y la ninfa Pasífae, quien se convirtió en reina de Creta tras desposar al rey Minos. Estas relaciones refuerzan la extensa red de lazos que el dios Sol mantiene con otros episodios y personajes clave de la mitología griega. El rol más famoso de Helio es su viaje diario a través del cielo, conduciendo un carro tirado por corceles fogosos. Cada mañana, el dios emerge de las aguas del océano, en el extremo oriental del mundo, para iniciar su trayecto, iluminando la tierra con la luz solar. Al atardecer, desciende por el extremo occidental, donde se dice que abordaba una gran copa dorada o barca para regresar a su punto de partida durante la noche. Este relato ilustra la antigua comprensión griega del ciclo solar. Un dios que infatigable transita el firmamento y regresa a su morada cada jornada. Por ello, Helio era adorado como garante de la vida, ya que sin su luz y calor, la agricultura y la existencia misma se veían amenazadas. El mito de Faetón, uno de los episodios más conocidos de Helio, es la historia de su hijo, Faetón. Consumido por el deseo de probar su ascendencia divina, Faetón pidió a su padre conducir el carro solar por un día. A pesar de sus súplicas, Helio finalmente accedió, pero el joven no pudo dominar a los caballos y perdió el control, acercándose tanto a la tierra que comenzó a abrazarla. Para evitar la catástrofe total, Zeus intervino y fulminó a Faetón con un rayo. Este mito refleja la advertencia sobre la desmesura, ibris, y el peligro de desafiar los límites establecidos por los dioses. En la Odisea de Homero se cuenta que Helio poseía un rebaño de vacas sagradas en la isla de Trinacia. A pesar de la prohibición expresa de no tocar a esos animales, los compañeros de Odiseo, Ulises, las sacrifican cuando el hambre los atenaza, provocando la ira de Helio. Como consecuencia, el dios del sol reclama justicia ante Zeus, desatando una tormenta que acaba con la mayoría de los hombres de Odiseo. Helio y Rodas. Otra leyenda lo liga a la isla de Rodas, donde Helio era venerado como el patrón principal. Se cuenta que,
Cuando los dioses se repartían las tierras tras la victoria sobre los titanes, Helio estaba ausente y no recibió parte alguna. Zeus, para compensarlo, hizo emerger del mar la isla de Rodas, que Helio acogió como su residencia y dominó con su luz. A lo largo del tiempo, las atribuciones de Helio se fueron fusionando con las de Apolo, el olímpico de la luz, la música, la profecía y la curación. Aunque en un origen ambos dioses estaban bien diferenciados, Helio como el titán Sol y Apolo como dios de la luz y la armonía. La cultura griega tardía, y especialmente la romana, tendieron a identificar a Apolo con el Sol. Este proceso de asimilación provocó que el culto y la popularidad de Helio quedaran relegados en ciertas regiones, si bien en Rodas y otras áreas siguió siendo honrado por su papel primordial. En el arte, Helio aparece con frecuencia como un joven radiante con una corona de rayos o conduciendo el carro solar. Era objeto de culto en diversas polis de la antigua Grecia, aunque, como se ha mencionado, destacó especialmente el culto rodio, donde se erigió el Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en honor al dios del sol. El esplendor de su imagen como portador de la luz ha perdurado a través de la historia y se refleja en la iconografía posterior sobre el astro rey. La figura de Helio nos muestra cómo los griegos concebían el discurrir del tiempo diario y la importancia del sol para la vida y la civilización, como testigo omnipresente de las acciones de dioses inmortales, pues recorría a diario todo el firmamento. A Helio se le atribuía una suerte de omnisciencia en los asuntos terrenales. Ese rol de observador imparcial lo convirtió en muchas historias en una deidad a la que se acudía en busca de pruebas de juramento o como garante de la verdad. Con su carro dorado y su presencia inquebrantable, Helio encarna la esencia vital del sol, fuente de energía y movimiento de todo lo que existe bajo el cielo. Aunque con el paso de los siglos otras figuras, como Apolo, absorbieron parte de sus funciones, el mito de Helio permaneció vivo como testimonio del respeto y la admiración que los antiguos griegos sentían por la luz primordial que cada día renace en el horizonte. Hipnos, el dios del sueño en la mitología griega. Hipnos, en griego antiguo, upnos, representa el poder esencial del sueño, hijo de Nix, la noche, y en algunas versiones de Erebo, la oscuridad. Su figura encarna el reposo y la tranquilidad que llegan tras el agotamiento del día. Su reino se extiende por el mundo onírico, donde dioses inmortales ceden al sopor y abren las puertas a visiones, presagios o meros desahogos de la mente. Hipnos nace de la unión de la noche y la oscuridad, 2 entidades primordiales que existían antes de la aparición de los dioses olímpicos. Tiene varios hermanos igualmente poderosos y enigmáticos, como Tánatos, la personificación de la muerte, y Éter, la atmósfera superior. Entre estos, Tánatos es con quien se le relaciona con más frecuencia, enfatizando la antigua concepción de que el sueño, Hipnos, y la muerte, Tánatos, eran hermanos. Ambos representan momentos de inactividad o ausencia de conciencia en la vida. En muchas representaciones, Hipnos vive en una morada ubicada en el Erebo, un lugar tan remoto que el sol no llega a iluminarlo. Allí reina un silencio profundo y un clima de perpetua somnolencia. A Hipnos se le solía describir como un joven de rasgos suaves, a veces alado, que porta elementos que inducen al sueño. En ocasiones se lo ve con alas en sus sienes o en los hombros, símbolo de la ligereza con la que llega y se marcha, casi sin ser notado. Podría llevar un cuerno o copa llena de una sustancia soporífera, que ofrece para sumir en el descanso. Otra iconografía lo muestra tocando a los individuos con una vara mágica o una ramita empapada en brebajes que inducen un sueño profundo. En el arte griego y romano, las imágenes de Hipnos a menudo comparten estéticas con las de Morfeo, uno de sus hijos, y con la de Tánatos. Aún así, Hipnos se distingue por su aspecto más benigno y consolador. Aunque no protagoniza un gran número de relatos, Hipnos aparece en momentos clave, poniendo de relieve el poder del sueño incluso sobre los propios dioses. Un mito famoso lo sitúa en colisión directa con Zeus. Hera, deseando perjudicar a Hércules o a veces a Zeus mismo, recurre a Hipnos para que adormezca al padre de los dioses en un instante decisivo. Cuando Zeus despierta y se entera de que Hipnos lo engañó por orden de Hera, arde en cólera. En otra ocasión, Hera consigue que Hipnos duerma a Zeus de nuevo, prometiéndole a cambio un trono de oro forjado por Hefesto. Esto demuestra que incluso la voluntad del más poderoso de los dioses puede ser doblegada por la influencia sutil y embriagadora de Hipnos. En diversas historias épicas, como en la Ilíada y la Odisea homéricas, se alude a la manera en que el sueño puede llegar con suavidad a guerreros exhaustos o a los mismos dioses renunciando al conflicto por un breve instante.
Aunque no aparezca directamente en la obra, la esencia de Hipnos está presente en cada descanso reparador de los combatientes. Uno de los hijos más notables de Hipnos es Morfeo, el dios de los sueños, encargado de adoptar múltiples formas para presentarse ante los humanos mientras duermen. Este aspecto subraya la idea de que el sueño, Hipnos, es un estado, mientras que Morfeo brinda el contenido onírico que se vive en ese estado. Para los antiguos griegos, el sueño no solo suponía un apagón de la conciencia, sino también una puerta a mundos proféticos y a veces divinos. Se consideraba que durante el sueño, los dioses podían enviar mensajes o premoniciones acerca del futuro. Por lo tanto, Hipnos, como gobernador del estado onírico, regía también la recepción de avisos sobrenaturales. En sociedades agrícolas y guerreras, el reposo era fundamental para restaurar energías. En este sentido, el carácter de Hipnos no era destructivo, sino más bien beneficioso para la salud y el orden social. Aunque Hipnos no disfrutó de un culto tan amplio como Zeus, Apolo o Atenea, su presencia impregnó las prácticas cotidianas de la cultura griega. Algunas variantes de cultos menores o ritos de sanación incluían una llamada a Hipnos para propiciar un sueño tranquilo, o la curación de enfermedades a través del descanso. En ciertos templos dedicados a Asclepio, dios de la medicina, los enfermos pasaban la noche durmiendo, práctica conocida como incubatio, y se buscaba la intervención benéfica de Morfeo y, por extensión, de Hipnos para recibir sueños curativos o mensajes sobre cómo tratar los males que padecían. La figura de Hipnos destaca la importancia capital que los antiguos griegos concedían al sueño. En un mundo donde las fuerzas de la naturaleza estaban personificadas en dioses, el sueño se entendía como algo más que un proceso fisiológico. Era un acontecimiento sagrado, un nexo entre la realidad visible y lo desconocido. La idea de que Hipnos y Tánatos son hermanos subraya esa fina línea entre el descanso temporal y el descanso eterno. Dormir se asemeja a la muerte en su aparente inacción, pero también permite el renacer de la energía al despertar. De este modo, Hipnos representa a la vez el alivio y la vulnerabilidad, la rendición que todos, dioses inmortales, deben aceptar cada noche para renovar sus fuerzas, o en algunos casos, sumirse en pesadillas que revelan las ansiedades más profundas. A diferencia de Tánatos, el sueño otorga la posibilidad de volver a abrir los ojos, de retomar el aliento y quizá de acoger la inspiración que brota en la oscura frontera onírica. Ilitia, la diosa de los nacimientos. En la mitología griega, Ilitia, en griego antiguo, Elishuia, a menudo transcrito como Eileitia o Eleitia, es la diosa que vela por los partos y la maternidad, personificando las fuerzas que ayudan a traer una nueva vida al mundo. Su papel es fundamental en la cultura helénica, ya que los partos eran un momento crítico, lleno de peligros pero también de esperanza. Ilitia era la entidad divina a la cual se encomendaban las mujeres embarazadas, buscando amparo y un alumbramiento seguro. Según la tradición más común, Ilitia es hija de Zeus y de Hera, la reina de los dioses. Su linaje la sitúa, por tanto, en el núcleo mismo de la familia olímpica. Algunas versiones mencionan que Ilitia nació en la isla de Creta, o que al menos era especialmente venerada allí, lo cual subraya la diversidad de cultos locales en torno a su figura. Hermana de Hebe y Ares, dependiendo de la fuente. Ilitia complementa el trío divino de Zeus y Hera enfocado en la juventud, Hebe, la guerra, Ares, y la natalidad, Ilitia. Como deidad de los partos, Ilitia tenía la capacidad de facilitar o dificultar el proceso de alumbramiento. Esto la convertía en una de las figuras femeninas más temidas y a la vez más veneradas del panteón. Se creía que, cuando Ilitia acudía pronto y con buena disposición, el parto transcurría con menos dolor y complicaciones. Por otro lado, si la diosa se sentía ofendida o si otra deidad la retenía lejos de la parturienta, el nacimiento podía prolongarse, poniendo en riesgo la vida de la madre y la criatura. Uno de los mitos más conocidos en los que interviene Ilitia es el de Leto, madre de los gemelos Apolo y Ártemis. Hera, celosa de Leto por haber concebido hijos de Zeus, prohibió a la diosa Ilitia que acudiera a ayudar a Leto durante el parto. De esta forma pretendía que la labor de parto resultara insoportable o que nunca llegara a término. Finalmente, Iris, la mensajera de los dioses, logró convencer a Ilitia de que Leto merecía su asistencia, dándole un collar de oro como soborno o presente. Una vez Ilitia llegó a la isla de Delos, Leto pudo dar a luz a Ártemis y acto seguido a Apolo. Esta historia demuestra la importancia de la presencia o ausencia de Ilitia en el parto. En otra versión, cuando Alcmena estaba a punto de dar a luz a Heracles,
Hera retrasó la llegada de Ilitía para demorar el nacimiento o provocar un alumbramiento difícil. Solamente cuando los planes de Hera se frustraron, Heracles pudo nacer con la ayuda divina que aseguraba su destino heroico. Si bien Ilitía no es tan famosa como Atenea o Afrodita, su culto se extendía por toda la Grecia antigua, especialmente en aquellas regiones donde la supervivencia de la comunidad dependía en gran medida de los nacimientos exitosos. En ciudades como Atenas, Esparta, Mégara y particularmente en la isla de Creta, había santuarios o altares dedicados a ella. Las mujeres embarazadas y sus familias realizaban sacrificios u ofrecían telas y presentes para ganarse el favor de la diosa. En ocasiones se la representaba con antorchas, puesto que el nacimiento era visto como la llegada de una nueva luz a la comunidad. Las imágenes de Ilitía son menos abundantes que las de otros dioses, pero la muestran casi siempre como una figura femenina en actitud de bendecir o con las manos alzadas, gesto que simboliza la asistencia en el parto. También se la ha pintado sosteniendo una antorcha, reforzando la idea de la luz que trae un nacimiento al mundo. Algunos autores la relacionan con representaciones triples, evocando la repetición de los dolores de parto o la secuencia de eventos necesarios para dar a luz. Este aspecto de triple manifestación podía indicar la ayuda en cada fase del alumbramiento: inicio, dilatación y expulsión. Ilitía encarna tanto la esperanza ante una nueva vida como el temor a las complicaciones que pueden surgir en un proceso natural, pero riesgoso. Su relación cercana con Hera acentúa la dimensión materna y protectora de la reina del Olimpo, aunque también revela cómo los celos divinos podían interferir en la vida de los mortales. En la sociedad griega, el parto no era un asunto meramente doméstico. Implicaba la continuidad de la polis y la supervivencia de la estirpe. Invocar a Ilitía implicaba un acto de fe colectivo en la prosperidad futura. Que Ilitía pudiera decidir si favorecer o entorpecer el parto mostraba la creencia griega en el poder absoluto de los dioses sobre la vida humana, inclusive en sus aspectos más íntimos. La figura de Ilitía ofrece una visión reveladora de la mentalidad griega antigua respecto a la maternidad, los nacimientos y el delicado equilibrio entre la vida y la muerte que acompaña cada alumbramiento. Como diosa que encarna el poder de traer a los niños al mundo o de obstaculizar su llegada, Ilitía resume la dependencia que los seres humanos tenían y siguen teniendo de las fuerzas naturales y divinas para perpetuar la especie. Leto, la madre de los mellizos divinos. Dentro de la mitología griega, Leto, en griego antiguo Litó, ocupa un lugar especial como la madre de dos de las deidades olímpicas más influyentes: Apolo, dios de la música, la profecía y la luz, y Artemis, la diosa cazadora y protectora de la naturaleza salvaje. Aunque su historia suele verse eclipsada por la de sus ilustres hijos, la figura de Leto representa la perseverancia maternal y el triunfo sobre la adversidad, en un contexto plagado de celos divinos y desafíos impuestos por la propia reina del Olimpo, Hera. Leto era una titánide, hija de Zeo, Coios y Febe, Foibe, dos titanes vinculados a la sabiduría y la luz profética. Con el ascenso de Zeus y su victoria sobre los titanes, muchos de los antiguos descendientes se mantuvieron bajo la autoridad del nuevo gobernante. Leto, renombrada por su belleza y su carácter sereno, atrajo la atención del rey de los dioses. La unión entre Leto y Zeus no estuvo exenta de conflictos. Cuando Hera, la esposa de Zeus, descubrió que Leto había quedado embarazada, desató su cólera e hizo todo lo posible para impedir que la titánide diera a luz a los hijos de su esposo. Esta persecución se convirtió en la prueba más dura para Leto, obligándola a vagar por la tierra en busca de un lugar seguro donde culminar su embarazo. Desesperada por encontrar un refugio, Leto afrontaba la imposibilidad de dar a luz en tierra firme, pues Hera había decretado que ninguna región estable podía acogerla. Fue así como Delos, una isla errante y rocosa, accedió a recibirla a cambio de la promesa de contar con la bendición futura de los dioses. La isla de Delos flotaba sin asirse a un punto fijo del mar, por lo que no violaba el edicto de Hera. Gracias a este ingenio, Leto pudo encontrar un sitio donde resguardarse. Hera, en un intento más de frustrar a Leto, impidió que Ilitía, la diosa de los nacimientos, acudiera a asistirla. Finalmente, las demás deidades lograron sobornar a Ilitía con un collar de oro, permitiendo así que el alumbramiento de los mellizos se produjera sin contratiempos fatales. La tradición cuenta que Artemis nació primero, y tan pronto como estuvo fuera del vientre de su madre, ayudó a Leto a dar a luz a Apolo. Este acto convierte a la diosa cazadora en una protectora de la maternidad desde su primer aliento. Artemis, al ser la primogénita, facilitó el parto de su hermano. De ahí que, además de ser diosa de la caza y la naturaleza,
También se la relacione con la fertilidad y la protección de las parturientas. Apolo vino al mundo con el auspicio de la luz y la música, atributos que habría de representar con gran esplendor. Al nacer en Delos, hizo a la isla próspera y estable, cumpliendo la promesa de gloria que Leto había ofrecido como compensación. Pese a haber logrado refugio en Delos y dar a luz a sus hijos, Leto continuó enfrentando la hostilidad de Hera y otras figuras celosas. No obstante, la historia de Leto muestra que los dioses pueden contar con defensores poderosos. El episodio de la serpiente Pitón. Algunas versiones narran que Hera envió al monstruo Pitón para perseguir a Leto. Con el tiempo sería Apolo quien, ya crecido, se vengaría de Pitón, estableciendo su templo de Delfos en el lugar donde mató a la criatura. Un mito notable es el castigo que Apolo y Artemis propinaron a Níobe, reina de Tebas, quien había ridiculizado a Leto presumiendo de tener 14 hijos, 7 varones y 7 mujeres. En represalia por el insulto a su madre, los mellizos divinos mataron a la progenie de Níobe, demostrando su fidelidad y el alcance de su poder. El culto a Leto floreció especialmente en Delos, donde se erigieron templos y altares en su honor, así como en otras regiones griegas que valoraban la figura de la maternidad divina. Su representación iconográfica suele mostrarla como una deidad serena y de porte elegante, a menudo acompañada de sus hijos, ya fuera sosteniendo a un infante Apolo o con Artemis a su lado. En ciertos festivales, los griegos pedían la protección de Leto para asegurar la fertilidad y la bendición de la familia. Al ser madre de 2 dioses tan venerados, se la consideraba un nexo con la autoridad y la gracia olímpicas. A través de Leto se realza la importancia del nacimiento sagrado de los gemelos. Los grandes santuarios de Apolo, como el de Delfos, y los de Artemis, como el de Éfeso, recordaban sus orígenes divinos y la fortaleza de su madre ante la persecución de Hera. La historia de Leto pone de manifiesto varios aspectos fundamentales de la mitología griega. Su historia, en última instancia, ensalza la tenacidad de quien, pese a la adversidad, aporta nueva vida y grandiosidad al mundo, marcando así el destino de las artes, Apolo, y de la naturaleza, Artemis, en la cultura helénica. Macaria, entre la sombra de Hades y el heroísmo de los Heráclidas. El nombre Macaria, Macaría en griego antiguo, aparece en la mitología griega asociado a 2 figuras diferentes y en cierto modo poco conocidas que comparten la etimología relacionada con la idea de la bendición o la bienaventuranza, Macarios, feliz o bendito. A pesar de no ser una deidad olímpica ni muy mencionada en los grandes poemas épicos, el personaje de Macaria sobresale en 2 tradiciones, como la hija de Hades y personificación de una muerte dichosa o bendita, como la hija de Heracles, cuyo sacrificio heroico se narra en la tragedia Los Heráclidas de Eurípides. A continuación, exploramos ambas versiones para comprender el lugar de Macaria en el complejo tejido de mitos griegos. En algunas fuentes tardías y escasas menciones, Macaria figura como hija de Hades, el dios del inframundo, y tal vez de Perséfone. Su papel sería el de encarnar una forma de muerte dulce, bendecida o pacífica. Mientras su hermano Tánatos, la muerte personificada, se asocia normalmente con el final inevitable y a veces temible de la vida, Macaria simboliza el aspecto menos doloroso del tránsito hacia el más allá, una especie de muerte sin sufrimiento o muerte afortunada. La benevolencia en la oscuridad. Al contrario de la imagen lúgubre de Tánatos o la severidad de Hades, Macaria representaría la posibilidad de un final sereno, rara vez mencionada. Su culto y sus relatos específicos son prácticamente inexistentes en la literatura clásica mayoritaria, lo que sugiere que esta faceta de la mitología se desarrolló sobre todo en corrientes órficas o tradiciones esotéricas. Conexión con Perséfone. De ser hija también de la diosa de la primavera y reina del inframundo, Macaria simbolizaría cierto equilibrio entre la vida y la muerte, la bendición al final del ciclo vital, una transición protegida por la familia divina subterránea. Este aspecto de Macaria brilla más como idea simbólica que como protagonista de un mito concreto. Sin embargo, su mención subraya la complejidad de la visión griega de la muerte, que no siempre se concibe como un momento trágico, sino también como un reposo que puede otorgar paz. La otra Macaria, más conocida por estar recogida en la tragedia Los Heráclidas, Heracleidae, de Eurípides, es una hija de Heracles, Hércules. Tras la muerte del héroe, sus numerosos descendientes se ven acosados por el rey Euristeo, quien fue el encargado de imponer a Heracles sus famosos 12 trabajos. Temiendo la ira de Euristeo, los Heráclidas buscan refugio en diferentes ciudades de Grecia, hasta llegar a Atenas, donde esperan ser acogidos.
Mientras Euristeo avanza con su ejército, un oráculo revela que los Heráclidas solo podrán triunfar si se lleva a cabo un sacrificio humano de uno de los descendientes de Heracles. Ante el horror que tal demanda suscita en el grupo, Macaria decide ofrecerse voluntariamente para morir y asegurar así la salvación de sus hermanos y la victoria de los atenienses sobre el tirano. Voluntad y coraje. Macaria no duda en dar su vida para proteger a su familia y honrar la memoria de su padre. Sacrificio en Atenas. Su acto sacrificial vincula a los Heráclidas con la ciudad que les ha dado asilo y refuerza la imagen de Atenas como defensora de los oprimidos. Triunfo y reconocimiento. Tras su muerte, los atenienses logran derrotar a Euristeo. Macaria, por tanto, es recordada como una heroína cuyo valor supera incluso el de los guerreros en el campo de batalla. La historia de esta Macaria ofrece una lección sobre la nobleza y la entrega personal por el bien común. Su sacrificio, lejos de considerarse un final funesto, se percibe como un acto de profunda virtud. Como otros personajes trágicos de la literatura griega, Macaria ejemplifica la idea de que la verdadera grandeza a veces exige un precio extremo, dimensión divina versus humana. La Macaria, hija de Hades, se ubica en un plano esencialmente divino, vinculada a la idea de una muerte apacible. La Macaria, hija de Heracles, es parte de una saga heroica y encarna los valores de sacrificio y valentía que exaltaban las tragedias áticas. Culto y representación. La primera Macaria apenas cuenta con referencias en el arte o el culto griego, posiblemente por tratarse de una noción algo abstrusa dentro del conjunto de personificaciones de la muerte. La Macaria heroica tiene, al menos en el teatro de Eurípides, un rol dramático muy definido y una repercusión que ensalza la devoción a la familia y la hospitalidad ateniense. La idea de la bendición. En ambos casos, el término Macaria, felicidad-bendición, se percibe, ya sea como el reposo final que libera de los padecimientos o como la gloria moral que se consigue mediante el altruismo extremo. La figura de Macaria en la mitología griega ilustra cómo un mismo nombre puede aludir a realidades muy distintas, según la fuente o la tradición que se consulte. En su faceta divina, sugiere que incluso en la oscuridad del Hades puede haber un aspecto piadoso, una muerte que llega sin dolor. En su faceta heroica muestra el temple y la nobleza de quien sacrifica su propia vida para sostener los valores de la familia y la comunidad. Lejos de ser un personaje de primer orden, Macaria pone de manifiesto la riqueza y multiformidad de la mitología griega, donde las historias de dioses, héroes y personificaciones se entrelazan para ofrecer visiones diversas sobre la vida, la muerte y el sacrificio. Cada una de sus versiones, la diosa desconocida y la heroína trágica, conserva un brillo propio que, aunque tenue frente a otros grandes nombres del Olimpo, sigue proyectando la complejidad y la belleza de las antiguas leyendas helenas. Morfeo, el mensajero de los sueños. Morfeo, en griego antiguo Morpheus, ocupa un lugar destacado como la personificación de los sueños. A menudo presentado como hijo de Hipnos, el dios del sueño, Morfeo recibe la encomienda de dar forma a las visiones que experimentan los mortales mientras descansan, aunque su figura cobra mayor notoriedad en fuentes clásicas tardías y sobre todo en la literatura latina, particularmente en Ovidio, autor de las Metamorfosis. Su función dentro del panteón onírico es la de un verdadero mensajero entre los dioses y los hombres, capaz de recrear cualquier figura humana en el espacio intangible de los sueños. Morfeo forma parte de los Oneiroi, la extensa progenie de Hipnos, sueño, y según algunas versiones, de Nix, noche, o de otra divinidad afín. Dentro de este grupo de entidades encargadas de los distintos tipos de ensoñaciones, Morfeo resalta por su habilidad de adoptar la apariencia de seres humanos, comunicando mensajes divinos o reflejando los deseos y temores más profundos de quienes duermen. Y Celos, o Fobetor, hermano de Morfeo, especializado en tomar la forma de animales o criaturas fantásticas en los sueños. Fantasos, otro miembro de la tríada cuya destreza consistía en encarnar elementos inanimados o de la naturaleza. Morfeo, por tanto, encabeza esta jerarquía onírica al ser el más versátil y cercano a los asuntos humanos. La palabra Morfeo procede de la raíz griega morfí, morfé, que significa forma. Esto alude directamente a su capacidad de moldear la figura con la que se presenta en el sueño. Ya sea para inspirar o advertir, Morfeo se acerca a dioses y mortales bajo el disfraz adecuado para entregar el mensaje o experiencia onírica requerida. La función primordial de Morfeo es transmitir o dar forma a los sueños que llegan a las personas mientras duermen. Como hijo predilecto de Hipnos, él no simplemente induce el estado de descanso. Esa labor corresponde al propio Hipnos.
sino que da sustancia a las imágenes que colman la mente en reposo. Por ello se le considera un intermediario capaz de revelar presagios o mensajes divinos. En ocasiones, los dioses olímpicos recurrían a Morfeo para comunicar presagios o avisos a los mortales sin romper la barrera entre el Olimpo y el mundo humano. Reflejar emociones internas. Morfeo podía tomar prestadas las inquietudes, pasiones o miedos de un individuo y proyectarlos bajo una figura humana, un amigo, un desconocido, un anciano sabio, dentro del paisaje onírico. Confortar o perturbar. No todos los sueños son placenteros. Morfeo también podía desencadenar pesadillas si el propósito divino, o la misma psique del durmiente, así lo exigía. Aunque la tradición griega antigua menciona los oneiroi, sueños, en obras como la Ilíada o la Odisea, el nombre específico de Morfeo se hace popular en la literatura grecorromana tardía. El testimonio más renombrado aparece en las Metamorfosis de Ovidio, poeta latino del siglo I después de Cristo. C. Donde describe a Morfeo y a sus hermanos con mayor detalle. Ovidio presenta a Morfeo como el más sobresaliente de los oneiroi, capaz de adoptar la forma y voz humanas con suma precisión. El autor latino destaca su morada en una cueva profunda, donde reina el silencio y la penumbra, un lugar íntimamente ligado a hipnos y a la ausencia de todo ruido que perturbe el sueño. Esta representación literaria delineada por Ovidio influyó fuertemente en la imagen posterior de Morfeo, que pervivió en la cultura europea y acabó extendiéndose hasta nuestros días. En términos artísticos, Morfeo no posee representaciones tan abundantes como los grandes dioses del Olimpo. Sin embargo, cuando aparece, suele compartir rasgos con hipnos, alas en los hombros o en la cabeza, indicando la ligereza con la que los sueños llegan y se desvanecen. Atributos: un cuerno o jarra de donde vierte sueños, flores de adormidera o amapolas, símbolo inequívoco del sopor y la ensoñación, envoltorio nebuloso que sugiere la naturaleza etérea y cambiante de sus visiones. Como el que da forma en el mundo onírico, a veces se ve a Morfeo tocando suavemente a la persona dormida, aludiendo al instante en que la mente sucumbe a la fantasía o el presagio. La figura de Morfeo trascendió el ámbito mitológico. De hecho, su nombre se volvió un sinónimo poético para referirse al estado del sueño o al mismo acto de dormir. Filosofía y psicoanálisis. El interés por la interpretación de los sueños, desde Platón hasta Sigmund Freud, inevitablemente evoca la idea de una figura que modela las experiencias internas durante el reposo. Morfeo aparece en obras de teatro, poesía y narrativa contemporánea. Su carácter adaptable lo convierte en un motivo recurrente para hablar del subconsciente y sus secretos. La historia y el simbolismo de Morfeo ofrecen una ventana privilegiada a la concepción que los antiguos griegos tenían de los sueños. Lejos de ser meras fantasías nocturnas, los sueños podían considerarse mensajes divinos, revelaciones, anticipaciones del futuro o caminos para ahondar en la psique. Como hijo de Hipnos y líder de los oneiroi, Morfeo encarna la plasticidad de lo onírico, el espacio donde lo irreal adopta una forma cercana a la realidad y se hace sorprendentemente vívido. En última instancia, al hablar de Morfeo, hablamos del poder transformador del sueño y de la conexión íntima entre lo humano y lo divino, un vínculo que se manifiesta en la penumbra silenciosa de la noche, cuando la imaginación se libera de las restricciones diurnas y se sumerge en el misterio de las visiones oníricas. Némesis, la diosa de la justicia retributiva. En la compleja red de creencias y deidades que componen la mitología griega, Némesis destaca como la personificación de la justicia divina y la venganza. Conocida también como la diosa de la retribución o el justo castigo, su nombre proviene de la idea de distribuir lo que corresponde, del griego némesis, distribución, dar lo que se debe. A menudo se la describe como una fuerza implacable que corrige los excesos y la arrogancia de dioses y mortales por igual, asegurando que la balanza de la justicia se mantenga en equilibrio. Existen varias versiones acerca del linaje de Némesis. En algunas fuentes se la considera hija de Nix, la noche, una de las deidades primordiales. Esta filiación la vincula con otras fuerzas cósmicas como Hipnos, sueño, Tánatos, muerte, o Éter, la luz celeste. Otras tradiciones sugieren que fue hija de Océano o incluso de Zeus. Sea cual sea su genealogía, la naturaleza divina de Némesis se asienta en la idea de que ninguna criatura, ni siquiera los dioses, está exenta del principio de justicia que ella encarna. Su surgimiento es anterior a la titanomaquia o a la fundación definitiva del panteón olímpico.
lo que subraya su carácter primordial y la necesidad de orden que existe desde los comienzos del universo mítico. El rasgo esencial de Némesis es su capacidad para ajustar cuentas cuando alguien cae en la desmesura, hibris, un concepto muy arraigado en la mentalidad griega que describe el desmedido orgullo o la insolencia que rompe los límites impuestos por los dioses y la moral. A diferencia de la justicia humana, que busca la reparación dentro de los parámetros de la ley, Némesis representa la respuesta divina a la transgresión. Némesis no actúa por mero capricho, interviene cuando alguien abusa de su poder, se jacta de su fortuna o se considera intocable. Esa intervención puede manifestarse en la forma de infortunios, desgracias o un giro del destino que devuelva a la persona a su posición original. Junto a otras personificaciones como Dike, justicia o Temis, el orden, Némesis forma parte del entramado moral del universo, donde cada acción debe encontrar su justa consecuencia. Si alguien prospera de manera ilegítima o se burla de las normas divinas, la diosa de la venganza se encarga de devolver la armonía perdida. Aunque Némesis no cuenta con un extenso ciclo narrativo propio, se la menciona en numerosos relatos, a veces de modo más simbólico que argumental. Sin embargo, existen ciertos episodios en los que su presencia es fundamental. En una de las versiones del mito de Narciso, es Némesis quien responde a la petición de venganza de una víctima del desdén del joven, harto de que Narciso rechazara a todos los que se enamoraban de él. Narciso, vanidoso y pagado de su belleza, humillaba a quienes lo pretendían y se negaba a reconocer su afecto. Némesis hizo que el joven se enamorara de su propia imagen reflejada en el agua, un amor imposible que acabó llevándolo a la perdición. Así, su desmesurada vanidad tuvo un final trágico. Otro aspecto interesante de Némesis es su relación con la Psique, fortuna. Si la buena fortuna, en ocasiones, engendra arrogancia, Némesis aparece para corregir la situación. Este motivo es recurrente en tragedias y relatos helenísticos, donde la buena suerte que alguien ostenta se ve seguida por un golpe inevitable de la diosa tan pronto como esa persona olvida la mesura. En algunos textos tardíos se asocia a Némesis con el origen de la guerra de Troya, debido a la soberbia de reyes y héroes que se adjudicaron derechos sobre mujeres, riquezas o territorios. Aunque no aparece de forma directa en los poemas homéricos, su principio de justicia flotaba como una advertencia. Todo exceso, toda hibris, terminaría por encontrar castigo. En la antigua Grecia, Némesis recibió honores y culto en santuarios específicos, donde se la veneraba como diosa protectora contra los excesos y las injusticias. Uno de los lugares más importantes fue el santuario en Ramnunte, cerca de Maratón, en Ática, donde se erigió una famosa estatua de la diosa. Representaciones artísticas. Se la solía esculpir con una rama de manzano o una rueda, símbolos de cambio y del giro del destino. A veces porta una balanza o una espada, subrayando su autoridad para restablecer el equilibrio o infligir castigo. En ocasiones se la representa con alas, mostrando su capacidad de llegar rápidamente a quienes han caído en la arrogancia. Rol en la religión cívica. Los ciudadanos podían elevarle plegarias para que castigase actos infames o corruptos. El temor reverencial hacia su poder de retribución servía como un recordatorio moral. Lo que se recibe indebidamente será tarde o temprano reclamado. Némesis encarna uno de los aspectos más importantes de la cultura griega antigua, la búsqueda de la armonía y el respeto a los límites impuestos por las fuerzas divinas y el orden universal. Su figura nos recuerda que la prosperidad o la buena fortuna pueden volverse en contra del individuo que olvida el valor de la humildad. Con mano firme, Némesis actúa como el contrapeso necesario para evitar que la hibris destruya el balance en el cosmos. Nyx, la diosa primordial de la noche. En el panteón griego, Nyx, en griego antiguo Nyx, a menudo transcrito como Nix, sobresale como una de las deidades más antiguas y poderosas. Antes de Zeus y de los demás dioses olímpicos, Nyx ya reinaba sobre la oscuridad primordial. Su nombre se traduce simplemente como noche, y encarna no solo la ausencia de luz, sino también la profundidad misteriosa del cosmos, el silencio y el infinito potencial que antecede a toda creación. En la teogonía de Hesíodo, Nyx aparece como una de las primeras fuerzas que emergen tras el caos inicial, junto con otras entidades primordiales como Gaia, la Tierra, y Tártaro, el abismo subterráneo. Este linaje la sitúa fuera del orden olímpico y le otorga una posición de respeto y temor incluso entre los dioses más jóvenes. La prolífica naturaleza de Nyx se aprecia en la gran cantidad de hijos que engendró.
Dependiendo de la fuente, se le atribuyen múltiples descendientes, muchos de ellos personificaciones de conceptos y fenómenos de la vida y la muerte. Éter, la luz, y Hémera, el día. En algunas versiones, nacen de la unión de Nix con Erebo, la oscuridad. Hipnos, el sueño, y Tánatos, la muerte, son dos de sus vástagos más famosos, presentes en diversos mitos. Otras personificaciones como Momo, la burla, Eris, la discordia, Némesis, la venganza, y Geras, la vejez, también figuran entre sus hijos reflejando la influencia universal y a menudo sombría de la diosa. A pesar de no protagonizar grandes mitos épicos, Nyx se distingue por su inmensidad de poder. Se cuenta que incluso el propio Zeus, el más poderoso de los dioses olímpicos, la respetaba y la evitaba desafiar directamente. Esta reverencia hacia Nyx refuerza la idea de que la noche primordial precede y trasciende el orden establecido por las deidades olímpicas. La morada de Nyx se describe a menudo como un lugar apartadísimo, en los límites del cosmos. En algunas fuentes, ella vive en el Erebo, donde comparte espacio con figuras como Hipnos y Tánatos. Allí, la noche se hace tan densa que ningún rayo de luz del sol puede penetrarla. En una versión, cuando Zeus se enfurece por la traición de Hipnos, este busca refugio en el palacio de Nyx, sabiendo que el padre de los dioses no se atrevería a castigar al hijo delante de su temida madre. En algunas cosmogonías órficas se destaca el papel central de Nyx en la incubación del huevo cósmico, del cual emergen las primeras fuerzas de la existencia. Así, la noche no solo cubre la realidad con su manto, sino que también provee las condiciones para el nacimiento de toda forma de vida. La alternancia entre el día y la noche se personifica en la idea de que Nyx y su hija, la diosa Hémera, nunca coexisten al mismo tiempo en el mundo. Cuando Nyx sale de su morada, Hémera regresa a la suya y viceversa, manteniendo el ciclo cósmico. Nyx no cuenta con una iconografía tan abundante como las deidades olímpicas. Sin embargo, en las ocasiones en que es retratada, suele aparecer con ropajes oscuros y un aura majestuosa o terrorífica, alas o vestidos flotantes. A veces se la representa con un manto estrellado que refleja la bóveda nocturna, antorchas invertidas, un recurso artístico para mostrar que su luz no es la del sol, sino la de la penumbra que envuelve al mundo. Alusiones a alas negras. En ciertos relieves o mosaicos se le otorgan alas que simbolizan la forma veloz en la que la noche cae sobre la tierra. A diferencia de dioses como Zeus, Atenea o Apolo, no existían grandes templos dedicados enteramente a Nyx, pues su figura pertenece más al ámbito de lo primordial y cósmico que al de las relaciones directas con la sociedad griega. No obstante, su presencia se sentía en ritos misteriosos y en devociones privadas que buscaban comunicarse con las potencias de la noche. Se especula con que en los cultos órficos y en corrientes esotéricas se veneraba a Nyx como principio esencial de la sabiduría mística, pues la oscuridad podía ser vista como el lugar donde germina el conocimiento interior. La noche era para los antiguos un tiempo sagrado que podía inspirar tanto temor como fascinación. Nyx encarnaba la calma protectora y el velo que cubre secretos, pero también la amenaza de lo desconocido. La figura de Nyx evidencia cómo los griegos concebían al universo como un tejido de fuerzas primordiales, anteriores incluso a la gran familia olímpica. Su influencia se cuela en los mitos de la discordia, la muerte, el sueño y la venganza, mostrando que bajo la mirada de la noche florecen tanto la profundidad espiritual como los temores más arraigados. Selene, la diosa de la luna, sobresale como la personificación de la luna. Con su radiante semblante plateado y su carro tirado por corceles, recorre el firmamento cada noche, brindando su luz a dioses y mortales. Aun cuando el culto a Selene se fue entrelazando con el de otras divinidades lunares, como Artemis o Hécate, su figura primigenia y su linaje titanio realzan la importancia cósmica que los griegos atribuían a la luna. Según la teogonía de Hesíodo, Selene es hija de los titanes Hiperión, el que observa desde lo alto, y Tea, ambos vinculados a las potencias luminosas y celestes. De esta unión nacieron también Helios, la personificación del sol, Eos, la diosa de la aurora. Así, los tres hermanos conforman la tríada que rige los ciclos diarios: la noche iluminada por Selene, el día gobernado por Helios y la transición del amanecer a cargo de Eos. La pertenencia de Selene a la generación de titanes la ubica en un plano anterior al de los dioses olímpicos. Aún así, con el triunfo de Zeus y su séquito, Selene continúa ejerciendo su dominio sobre el astro lunar.
contando con el respeto y el reconocimiento de los nuevos gobernantes del cosmos. La representación más común de Selene la muestra conduciendo un carro plateado, a veces tirado por caballos albos o bueyes blancos. Cada noche, la diosa surge del horizonte oriental para iluminar el cielo con su resplandor. Al amanecer, Selene se retira, cediendo el firmamento a su hermano Helios. A menudo se la ve con una media luna en la cabeza, símbolo de su vínculo con el astro nocturno. Velo o capa plateada. En otras ocasiones se la representa con un velo esparcido sobre los hombros, evocando las fases cambiantes de la luna. Algunas versiones la muestran sosteniendo una antorcha, similar a su hermana Eos, para aludir a la luz en medio de la oscuridad. La leyenda más célebre de Selene es su romance con Endimión, un pastor, o, en algunas versiones, un príncipe. Selene se enamoró perdidamente de la extraordinaria hermosura de Endimión mientras dormía bajo la luz de la luna. Se cuenta que Selene rogó a Zeus que concediera a Endimión la inmortalidad o la juventud eterna. Sin embargo, el don otorgado fue el de un sueño perpetuo y sin envejecimiento. Cada noche la diosa de la luna descendía a la cueva donde yacía Endimión para contemplarlo y cubrirlo con sus caricias, manteniendo vivo su amor más allá del tiempo. Según algunas fuentes, Selene tuvo con Endimión 50 hijas, representantes de las 50 lunaciones anuales o de los 50 meses de un ciclo lunar extendido en las tradiciones arcaicas. Aunque la historia con Endimión es la más famosa, la tradición atribuye a Selene otros posibles amoríos. Por ejemplo, en ciertos relatos arcaicos se vincula a Selene con Pan, el dios de los pastores y la naturaleza salvaje, quien habría conquistado a la diosa ofreciéndole el resplandor de su propio poder terrestre. Con el paso del tiempo, la identidad de Selene se fusionó en varios lugares con la de Ártemis, diosa de la caza, que también adoptó un rol lunar, y con la de Hécate, asociada a la magia y las encrucijadas. Aún así, en la antigüedad clásica, se mantuvo la memoria de la Titánide como personificación del astro nocturno. Aunque no contaba con la misma cantidad de templos que los dioses olímpicos, Selene era venerada en cultos locales, especialmente en áreas rurales donde los ciclos lunares eran cruciales para la agricultura. En las fiestas que marcaban las fases lunares, como la Numenia, la celebración de la luna nueva, era habitual rendir culto tanto a Selene como a su hermano Helios, reconociendo el equilibrio cósmico entre la noche y el día. Selene encarna la fuerza misteriosa y reconfortante de la luna, esa luz plateada que guía a los viajeros nocturnos, inspira a los poetas y marca los ciclos de la vida en la tierra. Su mito con Endimión refleja el anhelo de trascender la mortalidad y encontrar un refugio eterno en la contemplación amorosa. En la cultura griega, la luna era más que un simple astro. Se entendía como un principio activo, una deidad que acompaña el ritmo de la existencia humana y conecta el firmamento con la vida cotidiana. De ahí que Selene, aún sin ostentar la popularidad de otros dioses, ocupara un lugar indispensable en la imaginación antigua y sirviera de referente en ceremonias vinculadas a la fertilidad, la iluminación y los sueños. Tique, la diosa de la fortuna y la prosperidad. Tique, en griego antiguo Tigi, a menudo transcrito como Tiche, personifica la fortuna, el azar y la prosperidad. Su nombre evoca la noción de suerte o casualidad, reflejando la visión helénica de que muchos aspectos de la vida, la riqueza, la fama, el éxito militar o las cosechas, pueden ser impredecibles. Aún sin ser tan célebre como los olímpicos, Tique tuvo una gran importancia en el mundo clásico, donde se la veneraba como un poder capaz de elevar o hundir el destino de pueblos e individuos. La genealogía de Tique varía según las fuentes. Algunas versiones la describen como hija de Océano y Tetis, ambos titanes primordiales. Otras, por su parte, sugieren que es hija de Zeus, dado que la fortuna y el gobierno del mundo se hallan estrechamente relacionados con el padre de los dioses. También hay relatos que la emparentan con la diosa primigenia Nix, la noche, por su carácter enigmático e imprevisible. En cualquier caso, Tique se concibe como una deidad relativamente independiente dentro del panteón, pues su influencia alcanza a dioses y mortales por igual, recordando que ningún ser escapa a los vaivenes del azar y la fortuna. La imagen de Tique presenta rasgos que simbolizan su control sobre la buena y la mala suerte. La cornucopia, el cuerno de la abundancia. Su atributo más distintivo de donde brotan riquezas, alimentos y bienes variados, aludiendo a la prosperidad que puede ofrecer. La rueda de la fortuna. A menudo aparece sosteniendo o girando una rueda, símbolo del cambio incesante que rige la suerte. Quien está arriba puede caer en cualquier instante y quien se encuentra abajo puede ascender a la cúspide.
vendas o pañuelos en los ojos. En algunas representaciones tardías, se la muestra con una venda que dificulta su visión, enfatizando la naturaleza caprichosa e imprevisible de sus decisiones. Su iconografía también puede incluir un timón, subrayando su facultad de pilotear el destino de las ciudades y los hombres, guiando el curso de sus vidas a buen puerto o a la ruina. El culto a Tique se intensificó especialmente a partir de la época helenística, cuando las grandes ciudades-estado y las dinastías sucesoras de Alejandro Magno empezaron a enfrentar continuos cambios políticos y económicos. En estos contextos inestables, la adoración a la diosa de la suerte ganó relevancia. Varias ciudades griegas erigieron estatuas o santuarios en su honor, pues se la consideraba la custodia de la prosperidad urbana. Se creía que mientras Tique fuera benévola, la urbe florecería en comercio y estabilidad. El sincretismo con deidades romanas llevó a identificar a Tique con la fortuna romana, la cual también se representaba como una figura femenina que distribuía la suerte de forma imprevisible. Con el tiempo, esta fusión reforzó aún más la idea de que el azar y la providencia podían cambiar el rumbo de la historia o la vida de un individuo de forma inesperada. Tique no protagoniza un gran ciclo mitológico propio, pero su presencia se percibe de manera transversal en varias narraciones, al explicar triunfos súbitos o caídas estrepitosas de héroes, reyes y ciudades. Cuando en la literatura antigua se alude a un vuelco repentino de la fortuna, suele mencionarse la mano de la diosa. Así, refuerza la noción de que ningún logro es totalmente seguro y de que incluso el héroe más hábil puede sucumbir a un revés del destino. En la obra de historiadores como Polibio o Plutarco se encuentra la palabra tiche para describir reveses en batallas o destinos inesperados de grandes personajes, apuntando a la idea de un principio divino que interviene más allá de la voluntad humana. Como personificación de la suerte y la prosperidad, Tique recuerda a los mortales la fragilidad de sus planes y la inestabilidad de la existencia. Pese a su carácter impredecible, también representa la esperanza de que, en un abrir y cerrar de ojos, la fortuna pueda sonreír a quien hoy se ve necesitado. Por ello, Tique sigue encarnando una lección esencial en la cultura griega: reconocer que el destino no siempre está en manos de la habilidad humana o del favor de dioses específicos, sino que existe un factor inasible, puro azar, que puede encumbrar o derribar con la misma facilidad. Su rueda gira sin cesar, y bajo su influjo, cada momento es una oportunidad para la gloria o para la caída. Hemos visto cómo estas deidades, a pesar de no figurar entre los olímpicos más célebres, ejercen una influencia decisiva en los mitos y valores de la antigüedad. Sus historias reflejan las preocupaciones y la visión del mundo de los griegos, recordándonos que la mitología es, al fin y al cabo, un espejo de nuestras virtudes, debilidades y anhelos más profundos. Espero que este repaso te haya permitido conocer o redescubrir aspectos menos populares del vasto universo mitológico griego. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.